me parece positiva. Yo también en el pasado la he defendido como una opción razonable porque permite que los partidos desarrollen una estructura interna, que tengan autonomía, que tenga cada quien su particularidad en la elección. En fin, ventajas hay muchas. Sin embargo, lo que ha ocurrido en la práctica es que al ser organismos no profesionalizados, las elecciones internas han tenido dificultades, en la mayoría de procesos electorales internos ha habido cuestionamientos de los propios militantes de los partidos, en muchos casos por problemas técnicos en el diseño de la elección interna, en otros casos por la precariedad de organizar elecciones con un presupuesto prácticamente inexistente, porque los costos son asumidos por el partido político, el Estado no pone un centavo, y organizar una elección nacional es muy costoso. Muchos de los partidos que tienen representación en el Congreso actualmente han tenido la experiencia de organizar procesos electorales internos y saben lo difícil que es esto. Es prácticamente al costo de los afiliados, los candidatos ponen un poco de recursos, pero todo se hace de manera muy precaria y con una gran dificultad para verificar la certeza de esos resultados. Entonces la experiencia tampoco ha sido buena. Por lo tanto, no sería lo más recomendable en este momento el que sean los organismos electorales del partido, eh, porque además, de acuerdo con la ley de partidos, si volvemos a lo que la ley establecía, la elección sería igualmente una elección universal, porque los delegados no es que existan de manera automática, es que a su vez tienen que ser elegidos y la ley señala que tendrían que ser elegidos universalmente por todos los afiliados, cosa que en circunstancias de pandemia se hace también muy difícil. ¿Cómo es que un partido logra que sus delegados sean elegidos de manera universal, digamos, con la votación de todos los afiliados? Es muy difícil. Y hacerlo con un órgano electoral partidario a cargo, es decir, con un órgano formado por afiliados voluntarios, parece bastante complicado, ¿no? En las circunstancias de pandemia, aún más complicado que en condiciones normales. Entonces, eso lleva a pensar que la mejor opción sería la de que las elecciones sean organizadas por los organismos electorales nacionales, que cuentan con presupuesto, que son organismos profesionales, que asumiendo ellos el costo liberan al partido de la dificultad de financiar procesos electorales muy costosos, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas. Hay, sin embargo, algunos elementos que hay que considerar, que no es que sean desventajas, pero son elementos que sí hay que tener en cuenta. En primer lugar, los padrones actuales no están actualizados, entonces se hace indispensable sincerar los actuales padrones y pedirle a RENIEC que elabore los padrones, pero sobre la base de una depuración de lo que actualmente existe. En muchos casos todavía hay personas fallecidas en los padrones o personas que ya no están viviendo en el país o en la localidad. Entonces, un paso previo sí, para elecciones, un militante, un voto supondría una depuración de padrones. En segundo lugar, sería importante garantizar que haya condiciones para que los afiliados reciban esta información del proceso electoral, de los organismos electorales, en algún tipo de dirección electrónica cierta. El partido podría, por ejemplo, generar un correo electrónico propio para cada afiliado, de tal manera que ahí recibiera la información en relación con el proceso electoral, porque sí habría que garantizar condiciones y mecanismos, pero eso lo podemos desarrollar un poco más adelante, pero con estos resguardos, digamos, que hay que tener en consideración. Igual el tema de la organización por parte de los organismos electorales parece la opción más segura. Pasamos a la siguiente. Y entonces aparece la pregunta de qué forma de votación se puede adoptar. Los proyectos de ley que se han presentado no definen con precisión el mecanismo de votación
Si bien es cierto, algunos hablan de voto electrónico no presencial, como el 50-20, o habilitación de voto electrónico no presencial, como hace el 50-31, o habilitación de voto telemáticos, de mantenerse medidas de distanciamiento, como hace el 50-32, no definen una forma de votación. Entonces, una recomendación que sí habría que hacer es si es que se opta por un mecanismo de votación a distancia, que parece ser lo más seguro y lo que se podría lograr para elecciones que se realicen en el mes de noviembre, sería definir claramente cuál es el mecanismo, pero no solamente definir cuál es el mecanismo, sino también cuáles son los procedimientos de fiscalización, porque en nuestra legislación tenemos bastante desarrollado el voto presencial, el voto físico que conocemos, está muy claramente descrito, está muy claramente descrito también cómo es que se puede llevar a cabo los procesos de fiscalización y eventualmente de recusación de la identidad de los electores, o de la validez de los votos, etcétera. Eso tiene todo un desarrollo en la Ley Orgánica de Elecciones, pero no hay ningún desarrollo de cómo se procede con votación electrónica, ya sea el voto electrónico que se utiliza en elecciones generales, como el caso del voto no presencial, que sería la opción que la OMP está proponiendo y que parece la más sensata para estas elecciones internas. Entonces, aquí sí valdría la pena, para seguridad del voto, hacer un desarrollo cuidadoso de cuáles son los mecanismos, de qué información pueden pedir los partidos, y aquí el órgano electoral partidario sigue teniendo una función, por ejemplo, para pedir información a la OMP y para garantizar que el proceso esté llevado sin ninguna duda. Y qué posibilidad tienen los candidatos y candidatas también de pedir información en relación con el desplazamiento de este mecanismo de votación. Entonces, esto supondría no solamente señalar la forma de votación, sino también desarrollar la manera como se puede implementar esta forma de votación y establecer los mecanismos para que los partidos tengan las seguridades del caso, porque la legislación actual no basta para eso. Tendría que desarrollarse para dar seguridad a los candidatos y candidatas y a los partidos políticos. Siguiente. ¿Cuáles serían entonces condiciones mínimas para la aplicación del voto electrónico no presencial? Hay que tener en cuenta que somos un país con brechas tecnológicas y con una gran diversidad geográfica, y que por lo tanto no es lo mismo aplicar el voto electrónico no presencial en el Colegio de Ingenieros que aplicarlo en un partido que tiene afiliados en todo el país. Entonces, la experiencia que tiene la OMPE, que es muy valiosa, son 11 años trabajando con voto electrónico no presencial, más de 50 organizaciones. Entiendo que el jefe de la OMPE ayer ha hecho toda una explicación de esto. Más de 50 organizaciones han usado ya el voto electrónico no presencial, y se ha ido construyendo poco a poco también esa herramienta. Al principio no era tan confiable como es hoy. Poco a poco la han ido desarrollando y hay, digamos, una capacidad instalada en la OMPE muy interesante en relación con el voto electrónico no presencial, pero no es lo mismo aplicar en el Colegio de Ingenieros que aplicar para un partido político nacional. Entonces, es importante que estemos seguros todos de que el voto electrónico no presencial sea adecuado a las brechas tecnológicas, es decir, que es de fácil uso, que requiere, por ejemplo, el uso de un teléfono relativamente sencillo. Esto no requiere necesariamente una computadora, debería poder votarse a partir de una aplicación en un teléfono, pero hay que garantizar que se pueda y que no se necesite el teléfono de última gama. En fin, eso es posible, pero sí hay que pedírselo a la OMPE expresamente y estar seguros de que es posible votar en una zona incluso rural. La gran ventaja es que en los últimos años la telefonía móvil se ha desarrollado muchísimo y uno puede tener un teléfono con internet
incluso en zonas de alta ruralidad, ¿no? Donde no llega la televisión por cable y en fin, pero hay un teléfono que tiene acceso a señal y que tiene acceso a internet y desde el cual se podría votar. Hay que tener en cuenta también que esta es una modalidad que nadie está proponiendo para la elección general, que sí sería mucho más complicada, porque en una elección general los votantes sí están muy dispersos en el territorio y el Internet no llega a donde están todos los votantes del país. En cambio, esta modalidad que está planteada solo para los afiliados de los partidos, sí puede competir y mejorar lo que actualmente se tiene, que es la votación a través de delegados, porque los partidos en general tienen afiliados, en el mejor de los casos, en capitales de provincia, y en muy pocos casos